Hola comunidad, ¿cómo estamos? Pues aquí con otro nuevo video en el que vamos a tratar de darle inicio a un nuevo concepto que es la historia de México. ¿Por qué? Bueno, aparte que se me ha pedido mucho que lo haga, yo soy historiador, aparte. Este es el libro 1810 que yo escribí y para una persona que se interese en saber dónde poder adquirirlo, pues me pueden mandar un mensaje y ahí yo me voy a comunicar con ustedes para podérselos darle la información de cómo acceder a uno de ellos. Por el momento, me gustaría empezar explicando un poquito más sobre este conjunto de videos que vamos a hacer. El objetivo es contar toda la historia de México de una manera cronológica, pero no solamente basarnos en cuestiones de hechos, de fechas, de batallas, de personajes, de datos, sino tratar de entender toda la historia de México, la lógica, o a veces falta de lo que hemos sido y somos como país. Hay muchos videos, muchísimos sobre la historia de México en YouTube, algunos por buenos historiadores, otros por más o menos, y otros por historiadores que yo llamaría o llamo de Wikipedia, que hablan sobre todo y son expertos en nada. Pero bueno, yo creo que lo que sí hace falta es un análisis cronológico comprensivo de lo que es nuestra historia. Ir tomando desde los aztecas, desde lo que eran los mayas, aztecas, la colonia, la independencia, e ir así cronológicamente, quizás hasta nuestros días, para ir entendiendo, comprendiendo, no solamente conocer fechas, sino entender y comprender la historia de México. Eso hace falta, hace mucha falta. Los libros, la verdad, son muy enfadosos. Y como dije, la mayoría de los videos que existen hoy en día no son cronológicos. No te van guiando acerca de la historia de México, paso a paso, para ir comprendiendo. Y muchas veces cometen muchos errores en tratar de analizar el porqué de muchos de estos actos, de muchas de estas situaciones que se han dado en nuestra historia. Entonces nosotros aquí en este conjunto de videos, este canal y conjunto de videos, vamos a tratar de darle orden a esta historia de México. Pero no solamente darle orden, darle un sentido, para que la gente pueda ir comprendiendo qué es lo que pasó, por qué nos pasó, cuáles son nuestras inconsistencias ideológicas, políticas, porque la historia a final de cuentas es estudiar la política. Podemos hablar de la historia de la música, del arte, de la cocina. Pero la historia que nosotros estamos acostumbrados a estudiar en la escuela, que por lo general se nos hace muy enfadosa, es la historia política, de actores que quisieron participar en la política, sea violentamente o no, y que marcaron nuestra historia, nos marcaron nuestras vidas, porque nosotros vivimos según las decisiones que ciertos políticos o actores políticos o personas que actuaron dentro del marco político, jurídico político, desarrollaron. Pero como he dicho, por lo general es muy enfadosa, entonces vamos a tratar de entender aquí, de quitarle este enfado, hacerla activa, hacerla entretenida, pero al mismo tiempo quizás llorar, porque vamos a tener que ver momentos muy difíciles en nuestra vida, el robo de más de la mitad de nuestro territorio, y no voy a ser políticamente correcto, el robo de más de la mitad del territorio que Estados Unidos le hizo a México. Pero no solamente eso, la revolución, las traiciones. México está atascado de traiciones y de malos políticos y malas decisiones. Y hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces vamos a tratar de quitar ese aro de misterio y tratar de entender al país. Tratar de entender esta nación que llamamos México. Y así quizás entendernos nosotros un poco mejor. Entender lo que nos está pasando, por qué nos está pasando. No simplemente estar alabando a muchos de estos héroes de barro, que al pasar este tiempo vamos a ir entendiendo muchas cosas
sobre ellos y sobre estas situaciones que tanto nos han estado afectando como nación, como país. Hay momentos muy trágicos en nuestra historia, hay momentos muy tristes, pero vamos a tratar de darle orden a esta historia para poder entenderlos mejor. ¿Y qué mejor que una pequeña introducción sobre lo que van a ser este conjunto de videos, sobre lo que es México? Me gustaría primero empezar por explicarles de dónde proviene la palabra México. La palabra México es una mala pronunciación que hicieron los españoles de la palabra mexica. Y mexica es una palabra que designaba a los habitantes de la ciudad de Tenochtitlán y de Tlatelolco, que estaban divididos por el lago de Texcoco. Tenochtitlán era una isla, Tlatelolco estaba en tierra firme y eran la misma nación indígena. Entonces a los dos se les decía mexicas, que junto con los de habitantes de Texcoco y Cualcán, disculpen, no me acuerdo ahorita la pronunciación correcta, formaron lo que se llamaba la Triple Alianza, que después fueron conocidos como los aztecas, porque creían que venían del territorio de Aztlán. Y esta Triple Alianza de estos tres países, Cualcán, Texcoco y Tlatelolco Tenochtitlán, juntos, que eran los mexicas, los más poderosos de la Triple Alianza, se dedicaron a conquistar todos los territorios alrededor. México no era un país sólido, no existía el país de México para empezar. Simplemente era un conjunto de tribus indígenas, países indígenas de diferentes tipos, los oximiltecas, bueno, no me acuerdo de todos los nombres ahorita, pero eran muchísimos y casi todos alrededor de lo que era el lago de Texcoco, eran las tierras más fértiles, y ahí se agruparon y todos fueron conquistados, unificados, conquistados por los aztecas, por lo que se conoce como la Triple Alianza de los países estos indígenas que les acabo de mencionar, donde viene la palabra México, mal pronunciado, mexica. Bueno, pues llegan los españoles por medio de Hernán Cortés y se dan cuenta de que la mayoría de las tribus indígenas odiaban a los aztecas porque los consideraban conquistadores, o sea, eran terroríficos los aztecas. Se les ha comparado con los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, eran verdaderamente terroríficos. Y los españoles, con ayuda de otros aliados indígenas, muy importante, lograron conquistar a los aztecas. Y lograron no solamente conquistarlos en nombre de España, de los reyes de España, sino lograron imponerles la religión católica, porque la que ellos tenían era barbárica. Hay pseudohistoriadores talados por ahí que dicen que todas las religiones son iguales. No, todas las religiones son iguales. Para nada. Lo de los aztecas eran sacrificios humanos. Y claro, dentro de la Iglesia Católica ha habido problemas. Son más las exageraciones y las mentiras que las verdades. Pero la de los aztecas era terrorífica. Vamos a hablar después un poco sobre la religión de los aztecas, lo que es el teotl, su concepto de Dios y de dioses. Y bueno, muy interesante. Pero quiero que quede esto grabado para empezar con nuestras pláticas. Cómo había un conjunto de naciones indígenas, todas conquistadas por los aztecas, otras palabras, la Triple Alianza, liderados por los mexicas y los habitantes de Tenochtitlán y de Tlatelolco. La palabra mexico viene, obviamente, de mexica. Fueron conquistados por 900 españoles, menos de 1000, más miles y miles de indígenas, principalmente tlaxcaltecas, para conquistar y derrotar a los aztecas. De ahí vienen 300 años de una colonia donde España empezó a desarrollar estos territorios que llamaba la Nueva España. Y por 300 años no existía México, existía Nueva España. Es la Ciudad de México, pero todo lo demás era la Nueva España.
Y estaba dividida en 4 clases sociales. Primero los españoles español, la gente nacida de España, que eran los que tenían derechos políticos más altos, representantes del rey. Después seguían los criollos, que eran los mexicanos, o los nacidos en estas tierras, descendientes de españoles, que no tenían los mismos derechos que tenían los españoles, lo que creaba mucho resentimiento social y político. Después venían los criollos y los indígenas, que vivían en la pobreza, por lo general. Bueno, y eran clases explotadas. Entonces, en 1810, donde viene el título de mi libro, 1810, se dieron ciertos factores que permitieron el principio de un movimiento para independizar al país, que, que terminó en 1821. El problema fue que cuando terminó la guerra de independencia, el país no sabía qué quería hacer. Entonces se dividió en 2 bandos. Uno, los conservadores, que decían que para que el país pudiera mantenerse unido y poder empezar a prosperar, debía de voltear sus raíces españolas católicas, no indígenas, españolas católicas. Y de ahí desarrollar un sistema político, jurídico-político, que le permitiera salir adelante. Bueno, después, pero no después, pero al mismo tiempo había otro grupo, un grupo de radicales, yo me atreví a decirles extremistas, llamados liberales, que decían que no, que esa ideología, ese pasado español católico no más había traído desorden, injusticias sociales, y que había que cambiar al país. Y qué mejor que voltear al país más exitoso que estaba en ese momento, Estados Unidos, que teníamos que ser como ellos y crear sus mismas, adoptar, copiar sus mismas instituciones, su misma manera de ser, hasta sus mismas religiones, o sea, protestantes, diferentes ramas o sectas protestantes, que ser el país atrasado, católico, español, conservador, pues en aquel tiempo ya España iba a la declive, y pues que ellos estaban dispuestos a ir a la guerra con tal de imponer esa visión de México que trataba de imitar a este país tan próspero, Estados Unidos. Pero el problema con estos fanáticos, así los llamo yo, es que no entendían a Estados Unidos. Querían simplemente copiar a este país, que para empezar era radicalmente diferente en todos los aspectos, inclusive racial. Era un país que, aunque era muy próspero, estaba lleno de contradicciones ideológicas y de todo tipo. Se la pasaba presumiendo que era el Aladín, lo máximo en cuestión de la libertad a nivel de historia mundial, y tenía esclavos, permitía la esclavitud, contradicción más fuerte no puede haber. Era básicamente, como dije, era un país también profundamente anticatólico, mientras en México la mayoría de la gente era católica, y era un país que ambicionaba robarle a México más la mitad de su territorio, y despreciaba a México por todas las razones raciales. Recuerden que Estados Unidos era un país profundamente racista. Así empezó, como un estado de apartheid. En el sur, esclavos; en el norte, apartheid. O sea, apartheid era discriminación total contra los negros. No eran los esclavos, pero tampoco eran iguales. Entonces, los liberales querían imitar a este país radicalmente diferente a México. México, por lo menos, cuando se independizó, prohibió la esclavitud. Bueno, pues empiezan las guerras civiles tratando de imponer una visión o la otra de México. La visión conservadora española católica o la visión americanizada, protestante, de lo que México debería de ser, según los liberales. Y en ese desorden, Estados Unidos se aprovecha y en 1836 empieza el robo de nuestro territorio. Empezó en 1836 en Texas y culminó en 1847 con el robo de Nuevo México, Arizona, California. Y no voy a usar palabras menos agresivas. No voy a usar compra o sedición, no, robo. Invadieron y a fuerzas impusieron un tratado de paz, dándole a México migajas con territorios que valían muchísimo más. O sea, eso se le dice robo aquí y en China. Pero México era demasiado débil para poderse defender. Y lo más triste es que después de esa tragedia nacional, el país seguía sin saberse definir.
No entendía cómo quería ser. Los liberales, después de esa humillación, querían seguir siendo como Estados Unidos. Querían imitando sus instituciones. Creían que la Iglesia Católica era la esencia del problema. Y eran guerras tras guerras. ¿Y qué provocan esas guerras? Ese desorden, dictaduras. La única manera como se podía poner orden al país. ¿Qué pasaba con las dictaduras? Abusaban del poder. Entonces volvíamos a hacer una democracia, desorden, volvíamos a la dictadura. Así llegó Porfirio Díaz al poder, hasta que por finalmente fue derrotado. Pero ese conflicto entre la iglesia y Estado, ese conflicto de cómo queremos ser, conservadores, españoles, católicos, o queremos ser modernos, estilo gringo, exitosos como Estados Unidos, porque los otros son los pobres, los que mantenían al país en la absoluta pobreza desde la colonia. Y toda la historia de México se puede resumir en eso, hasta que terminó en lo que, si es que aún no ha terminado, pero que se dio en lo que es la guerra cristera, en la que el gobierno trató de destruir a la Iglesia Católica. Los católicos no se dejaron y hubo una guerra de entre 250,000 a 300,000 personas provocadas por el gobierno federal liderado por Plutarco Elías Calles. Pero la inconsistencia de nuestra historia, no saber qué queremos ser y luchar hasta la muerte para tratar de imponer una manera de ser o la otra, continúa hasta nuestros días. Y no hemos sido muy sabios para elegir como sociedad. Hemos sido muy tontos. Y una de esas es no tener conciencia histórica, no entender bien. Escuchar a estos historiadores de Wikipedia, que todo lo que son, empiezan con sus teorías indigenistas, a favor, en contra, pero es que no voy a mencionar ahora. Pues este video trata de dar, este conjunto de video vamos a tratar de estudiar la historia de México desde una manera más cronológica, entrando en todo eso que nos hizo país, que nos sigue haciendo país y que nos sigue afectando. Por eso les voy a pedir que le den un like, se suscriban al canal, por favor, suscríbanse, denle un like, comenten y compartan el video. Pero sobre todo, suscríbanse, por favor. Los voy a agradecer mucho, se va a agradecer el canal y hasta pronto.